Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Alexander Hernández Agustín y a nombre de mi equipo, conformado por Rodolfo Landa Bautista, Alexander Rosas Casiano, José Roberto Bonilla Solano, Carmen Andrade Rivera y Marieni Shalom Cosme Vicente, les presentamos el tema México de la Independencia al México Moderno. El objetivo de esta exposición es analizar las causas y los protagonistas que transformaron nuestra nación y forjaron nuestra identidad actual. Para entender cómo comenzó todo, debemos ver que la independencia fue causada por dos tipos de factores. En los factores internos, lo principal era la enorme desigualdad del sistema de castas y el descontento de los criollos, quienes tenían dinero, pero no poder político. Además, los altos impuestos tenían al país en una crisis económica. En las influencias externas llegaron ideas de libertad de ilustración y ocurrió la invasión napoleónica a España en 1808, que dejó un vacío de poder. Estos eventos, junto con la independencia de Estados Unidos, inspiraron a México a buscar su propia soberanía. Con este escenario llegamos a la etapa de la iniciación. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo dio el grito de dolores, logrando que miles de personas se levantaran contra el mal gobierno. La consecuencia más importante fue el despertar de la conciencia social. El pueblo se unió para iniciar una guerra que duraría 11 años. Como vemos en la imagen, no fue un ejército profesional, sino el pueblo unido. Además de Hidalgo, los personajes clave de este inicio fueron Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez y Juan Aldama. Pasemos ahora con una etapa crucial del movimiento, la organización política. Tras la muerte de los primeros líderes, el escenario lo toma José María Morelos y Pavón, quien entendió que el movimiento no solo necesitaba fuerza militar, sino rumbo legal y político claro. En 1813, Morelos presenta un documento que es una auténtica joya histórica, Los sentimientos de la nación. En él, no solo se plantea la totalidad de independencia de España, sino que se introduce una visión profundamente humanística y justa para la época. Propone abolir por completo la esclavitud y el sistema de castas, y declara que la soberanía debe radicar en el pueblo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los sentimientos de la nación no eran solo reclamos de guerra, se convirtieron en la base ideológica de nuestro México moderno y en el pilar del sistema republicano bajo el cual nos gobernamos hoy en día. Con esta base ideológica, y tras un largo proceso de desgaste, llegamos finalmente al momento de la consumación y la soberanía. Después de 11 años de una guerra dolorosa, los dos bandos que se enfrentaban entendieron que la única forma de avanzar era el diálogo. Es así como Agustín de Iturbide, quien lideraba las fuerzas realistas, y Vicente Guerrero, líder de los insurgentes, pactan el famoso Abrazo de Acatempan. De esta unión surge el ejército trigarante bajo el Plan de Iguala, uniendo a los antiguos enemigos por una causa en común, la libertad del país. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entra triunfal a la Ciudad de México. En este momento, México nace oficialmente como una nación independiente. Sin embargo, el panorama no era sencillo. El país nacía libre, pero arrastrado a una severa crisis económica y una profunda desunión política que marcarían las siguientes décadas. Como les mencionaba, el inicio de nuestra vida independiente estuvo marcado por la desunión, y la prueba de ello es lo que ocurrió a mediados del siglo XIX. El país se fracturó en dos grandes proyectos de la nación que chocaban por completo: la lucha entre liberales y conservadores. Por un lado, los liberales buscaban transformar a México en una república federal y laica, es decir, separar por completo las decisiones del gobierno de la religión. Por el otro, los conservadores querían mantener el orden tradicional, prefiriendo una monarquía o una república centralista donde los privilegios de la Iglesia estuvieran protegidos. Lamentablemente, esta inestabilidad y constante lucha interna nos costó muy caro como país, trayendo consecuencias estructurales devastadoras. Primero, la debilidad interna facilitó la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio nacional en la guerra contra Estados Unidos. Segundo, sufrimos constantes intervenciones extranjeras, siendo la de Francia una de las más graves. Y finalmente, este periodo culminó con la promulgación de las leyes de reforma,
las cuales lograron el objetivo liberal de separar formalmente a la Iglesia del Estado para comenzar a construir un país más moderno. Muy buenas, mi nombre es Rodolfo Bautista y a mí me toca exponer primero sobre la República Restaurada, que como lo pueden ver en las diapositivas es sobre el gobierno de Benito Juárez García, figura central que consolidó el Estado laico y defendió la soberanía nacional ante el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo. Bueno, durante este gobierno básicamente lo más destacado fue que Benito le quitó prácticamente muchos poderes a la iglesia, al poder laico, le quitó muchos poderes, además de su mítica frase de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito prácticamente agarró un México que estaba roto, que estaba en una dictadura, por así decirlo, venía saliendo de prácticamente de un imperio como fue Maximiliano de Habsburgo. Entonces agarró un México que estaba deshecho e intentó quitar poder a secciones las cuales no lo representaban o no lo merecían como tal. Seguimos con el porfiriato, uno de los años donde, si me preguntan a mí, fue una de las mordidas de lengua más grandes de la historia de México. Primero porque Porfirio Díaz promulgaba la no reelección, ya todos sabemos lo que pasó, mucho tiempo en el poder por él reelegirse, porque él consideraba que México no estaba listo para dirigir solo. Él mismo decía que él dejaría la presidencia cuando México estuviera listo para la democracia, estuviera listo para dirigirse solo, cosa que, como sabemos, duró muchísimo tiempo en el poder. Claro, Porfirio Díaz trajo muchísimos crecimientos a México, tanto como económicos como sociales. Sin embargo, hubo otro tanto de la población que no recibió lo mismo. Hubo mucha desigualdad, mucha violencia en este periodo debido a que pues se implementó el pago por bienes y no por dinero. Básicamente tenían como ciertos puntos en los cuales se iban a comprar o se iban a canjear en ciertas tiendas. Ese era el pago a los obreros. También recordemos que él fue el implementador de la no reelección, de quitar lo que él promovía en su partido político, que era básicamente que México podía decidir sobre su futuro, ser democrático, cosa que como todos sabemos, para mal no sucedió así. Y por último, Justicia y Revolución, iniciado el 20 de noviembre de 1910 por Francisco Indalecio Madero, bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Básicamente lo que hizo Francisco Madero es el otro punto de la lanza, ser el contraste a Porfirio Díaz. Ellos ya estaban hartos del porfiriato, de esa dictadura tan fuerte del país, donde básicamente fue una lucha campesina por la tierra. Otro de los grandes aliados de esta lucha fue Emiliano Zapata, con el plan de Ayala, que la tierra es quien la trabaja. Él básicamente buscaba que la tierra fuera no parte del gobierno, sino de quienes se dedicaban a trabajarla, que se le regresaran las tierras a los campesinos y no fueran todas parte del gobierno. Otro reconocido también fue Pancho Villa en la División del Norte. Y como consecuencia final de esto tenemos el fin de la dictadura y la creación de un nuevo marco legal. Nos tocó la Reconstrucción Nacional, que para esto primero debemos entender cómo se llegó a México de hoy, empezando desde la Revolución Mexicana, que para esto tuvimos tres pilares. Primero, la Constitución de 1917, que fue México el pionero en empezar a poner esto en los artículos para proteger a no solo al individuo, sino también a los grupos vulnerables, que fue como acá tenemos, que dice que fue el primero en el mundo en incluir derechos sociales, y pues eso se puede ver en los artículos que ya hemos usado, que es el 3, 17 y 123. De ahí sigue la expropiación petrolera, que fue durante el mandato de Lázaro Cárdenas, que recupera México la soberanía sobre el petróleo, que esto fue en el año 1968, en donde antes las empresas extraían nuestro petróleo y se lo llevaban para ganancias y todo eso. Con este acto México recuperó el control y ya no lo tenían los extranjeros, se podría decir. De ahí el tercer pilar son las instituciones, que nace el modelo de la corporativismo, la estabilidad política del siglo XX. Después de la fase armada, el país necesitó dejar de pelear y empezar a gobernarse entre sí para aquí empezar a tener paz
y empezar a poder salir adelante después de todas las guerras que habían tenido mucho antes. Bueno, de ahí seguimos con el México moderno, que gracias a la estabilidad política de México empezó a crecer y empezó en una etapa de transformación que es conocida como el Milagro Mexicano. Tras el Milagro Mexicano, que fue en 1940 y 1970, del rápido crecimiento, México se insertó en la economía global. Eso nos quiere decir que hubo un tiempo donde México en sus casas empezó a crecer del 6 al 7% anual. El país empezó a industrializar y empezaron a crecer y empezó a salir como lo del Palacio de Bellas Artes. Bueno, ahí tenemos la transición democrática, que fue en el año 2000. En el año 2000 fue en un año donde se marcó el fin a 7 décadas, o sea, 70 años, a estar en un solo gobierno de un solo partido político, que en este caso fue el PRI, iniciando como una nueva serie en otro partido político para dar fin a lo que ya se me había mencionado. En estos retos que tuvimos fue la debilidad institucional, falta de transparencia y la necesidad de una cultura ciudadana activa. La desigualdad extrema en México es un problema estructural profundo caracterizado por una altísima concentración de la riqueza en un porcentaje mínimo de la población, conviviendo al mismo tiempo con millones de personas bajo la línea de pobreza. Si bien los últimos registros oficiales muestran una reducción histórica en los niveles de pobreza impulsada por incrementos de salario mínimo y transferencias sociales directas, la brecha de oportunidades y la concentración de la capital de élites económicas se mantienen estancadas. El 53.4% de la población mexicana está en situación de pobreza. México es uno de los países más desiguales de la OCDE. La riqueza se concentra en una pequeña élite, mientras millones carecen de servicios básicos. La brecha entre el norte industrial y el sur rural es un gran ejemplo de esto, al igual que el acceso limitado a educación de calidad. La inseguridad social en México es un desafío estructural impulsado por la violencia del crimen organizado, la impunidad y la desigualdad. Estas problemáticas impactan profundamente la calidad de la vida y la economía del país, generando una percepción de vulnerabilidad que afecta a más de 6 de cada 10 habitantes. Los ejemplos mencionados son crímenes organizados, disputas territoriales que afectan la paz política y la inversión, la impunidad, bajo porcentaje de delitos resueltos, lo que debilita el Estado de Derecho, el tejido social. La violencia ha desplazado familias y afectado la cohesión de comunidades vulnerables. La inseguridad es el mayor freno para el desarrollo humano en el México actual. La historia de México es la lucha constante por la libertad y la justicia social. México tiene una muy buena posición como un centro de innovación en América Latina, aunque persisten retos de acceso y conectividad. Tiene muchas áreas claves como la digitalización de servicios financieros, centros de diseño y en software, tanto en Guadalajara como en Querétaro, y una adaptación industrial 4.0 en el sector manufacturero. Sustentabilidad y futuro. México enfrenta un reto de equilibrar el crecimiento económico con la preservación de sus ecosistemas y recursos naturales. Ha mostrado hay un desarrollo de abajo en el carbono y resisten el cambio climático. Con el siglo XXI ha tenido un gran crecimiento, institucionalidad e innovación.